Perdóname, no te entendí muy bien, hubo alguna interferencia y no te entendí muy bien la pregunta. No se preocupe, le decía que las propuestas que tiene Comunidad Ciudadana para arreglar el tema social de esta sociedad tan abigarrada que tenemos. Bueno, te podría responder qué dice nuestro programa, pero en este momento, cuando tenemos la crisis de la pandemia del coronavirus, realmente nos marca un antes y un después. Estaba justamente leyendo ahora un informe sobre cómo está la economía mundial. Bueno, he estado los últimos días leyendo muchísimo al respecto. Y todos los expertos, todos los organismos, todos los bancos de inversión eh, coinciden en que el cambio, o sea, el efecto de esta pandemia en la economía y en la sociedad es irreversible. Ya también es un consenso, esto es más grande que la depresión, la gran depresión de 1929. El cambio también muchos lo están comparando que va a ser más grande, más intenso y significativo que el cambio que trajo la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945. Estamos hablando de ese nivel de cambio. Todavía no sabemos cómo se va a reconfigurar el mundo, pero sí sabemos que no se va a volver a lo que teníamos antes. Eso parece ser una certeza. Entonces, te comento esto porque, bueno, aquí el programa y la propuesta que a grandes rasgos acabo de escribir de Comunidad Ciudadana se hace más urgente. Irónicamente, en lo personal, pienso que se hace también más viable, porque los cambios que proponíamos eran muy radicales, o sea, muy fuertes, de cambiar un sistema económico y un sistema político a la vez. Y yo creo mucho, yo soy una persona de fe, mi abuelita siempre me decía, no hay mal que por bien no venga, hijito. Y mira, no hay mal que por bien no venga, porque el remozón de esta crisis del coronavirus es tan grande que nos va a viabilizar los cambios para emerger como un mejor país. Yo en eso soy muy optimista. ¿Y por qué lo digo? Primero, y seguramente todos ustedes han escuchado, todo el mundo está hablando de que hay que inyectar recursos a la economía, porque el problema de salud del coronavirus nos está trayendo un enorme problema económico y nos está trayendo un gran problema social, ¿no? Que es justamente el centro de tu pregunta. Entonces, la mayoría de los expertos, y la mayoría, todos los expertos, no he escuchado ni una voz disidente, dice que hay que meter recursos a la economía. Entonces, el gobierno, incluso el día de hoy, la presidenta Áñez acaba de anunciar más bonos, ¿no? Más facilidades a las empresas para que mantengan los empleos, para que paguen los salarios, más bonos a la gente que no tiene sueldos para que pueda por lo menos recibir 500 bolivianos y comprar comida para su familia por un tiempo, etcétera. Entonces, la pregunta básica que nos hemos hecho en Comunidad Ciudadana es, si hay que inyectar recursos a la economía, ¿no es más fácil no sacar tantos recursos de la economía? ¿Ya? ¿Para qué vas y le cobras impuestos, ¿no? Y casi que estrangulas a la gente sacándole impuestos para llevarte la plata a la Plaza Murillo y desde la Plaza Murillo comenzar a girar cheques? La misma lógica que te comentaba. Entonces, muy consecuentes con esa lógica diferente que tenemos que escribía yo hace unos minutos, estamos planteando, y lo dijo ayer Carlos Mesa, no, es mucho más efectivo en este momento rebajar impuestos, rebajar el IVA, rebajar los impuestos indirectos, dejar más plata en los bolsillos de la gente. ¿Para qué vas a comenzar a cobrar impuestos a las empresas, a la gente, ¿no? Para llevártelos a la Plaza Murillo y después repartirlos en bonos. Y además con el guiño, vota por mí, no te olvides, yo te estoy dando, papito. No, eso es lo que está mal. Entonces nosotros estamos proponiendo reducir más bien los impuestos y hacer un Estado mucho más desconcentrado y mucho más efectivo y transparente con lo que hoy nos permite la tecnología digital. Ustedes son una generación totalmente digital. Y lo sé, cada vez que tengo problemas con mi celular, con mi compu, tengo que acudir a mis hijas que son más o menos de tu edad y ellas lo resuelven, ¿no? De una manera mucho más rápida e intuitiva de lo que lo puedo hacer yo. Entonces, si estamos yendo hacia un mundo digital, una economía, este tema del distanciamiento social viene para largo, no nos vamos a poder librar de eso tan fácilmente. Entonces, es totalmente coherente con la propuesta general de Comunidad Ciudadana, la que teníamos desde la anterior elección del año pasado, pero ahora es más urgente y tenemos que profundizar. El tema de rebajar impuestos ya es una propuesta formal de Comunidad Ciudadana, tenemos que discutir hasta cuándo, cuáles impuestos. Y aquí la gente que no necesariamente ha estudiado economía o entiende economía, los impuestos indirectos los pagamos todos. Cuando tú compras una Coca-Cola, cuando compras un frasco de aceite en el mercado, cuando compras una bolsa de detergente, cualquier elemento de la canasta básica, en el precio estás pagando un buen porcentaje de impuestos. Para que tengas idea, una cerveza. Una cerveza cuesta 15 bolivianos, de esos 15 bolivianos, 6 o 7 casi son de impuestos, que se van directo a la Plaza Murillo, al gobierno central.
¿no? Si compras una Coca-Cola por 10 bolivianos, entre 3 y 4 bolivianos son impuestos, y así. Entonces, los impuestos al final salen de nuestro bolsillo. Solamente las empresas, digamos, con los ejemplos que di, a Coca-Cola, la embotelladora Bascal, es la que retiene los impuestos y se los tiene que entregar al gobierno. Pero en realidad, en el precio, la embotelladora se lo pasa al distribuidor, el distribuidor al supermercado o a la caserita de la esquina, y el supermercado y la caserita te lo pasan a ti, y esos impuestos salen de tu bolsillo. Eso es algo que no tenemos plena conciencia en la sociedad, pero en comunidad ciudadana sí. Entonces, nuestro programa principal para atender el tema social, para poner primero a los ciudadanos, va primero por un gobierno absolutamente transparente, digital y muy desconcentrado y coordinado con los otros niveles de gobierno, gobernaciones y municipios, en términos generales. Segundo, en lo social, tenemos, si algo nos deja de lección esta epidemia, es que los 14 años de más fueron desastrosos, fueron un despilfarro imperdonable. Y lo que tenemos que hacer hacia adelante es subir los niveles de salud. No, no, te estoy diciendo mínimamente al promedio de Latinoamérica, no estamos hablando del promedio del mundo, al promedio de Latinoamérica. El promedio de Latinoamérica es 4 camas de hospital por cada 1000 habitantes. En Bolivia tenemos una. El promedio de Latinoamérica, ahorita no lo tengo en la cabeza, pero estamos igualmente así por debajo, en la tercera parte o menos, ¿no? De médicos por cada 1000 habitantes, de especialistas por cada 1000 habitantes, de unidades de terapia intensiva, sí. Entonces, lo primero, la salud, tenemos que apuntar en el mediano plazo, lo más pronto posible, llevarlo a la media latinoamericana. En educación, primero tenemos que comenzar por medir la educación. No sabemos en qué estamos. El gobierno además decidió no hacer mediciones por no sé, por sus lógicas, ¿no? De que lo único importante en la educación era repartir libros de Evito endiosándolo, pero no tenemos medición de cómo estamos en educación. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar por eso, saber cómo estamos en el mundo, y luego tenemos que poder también llevar la educación a distancia y por el Internet. Si tu sistema educativo no toma en cuenta la tecnología, la cibernética, el Internet como algo básico, porque ese es el mundo y la economía en la que ustedes van a tener que operar, ni se diga nuestros niños de hoy, estamos fritos. Entonces, lo principal en educación es reorientar la inversión pública para que en cada escuela, en el último municipio, tengan banda ancha de Internet, ¿no? Y además reorientar los currículums educativos hacia esta economía que nos plantea este nuevo futuro. Y luego, en el tema económico, ya te lo adelanté. Como primera medida para asegurar que no se caiga ni la producción ni el consumo, esto en economía es básica, la producción es la oferta, el consumo es la demanda. Y necesitas, para que la economía funcione, que la oferta y la demanda crezcan y se estimulen permanentemente. Y ahorita están como que atascadas ambas. Entonces, tenemos que desatascarlo. Nuestra mejor manera de desatascarlo es sí, recurrir a mucha inversión pública, que el Estado se preste plata de donde pueda, y los estados tienen mucha más posibilidad de prestarse plata, tanto externa como internamente, inclusive de generar plata. Entonces, esa es la responsabilidad primordial del Estado, y lo que es diferente a lo que quiere hacer este gobierno de transición, o proponen, ¿no? Las otras opciones políticas, y creemos firmemente en esto, es, ya lo dije, en vez de hablar tanto de inyectarle plata, no le saquemos tanta plata a la gente, saquémosle menos. Entonces, por ahí van las propuestas económicas, y obviamente ha sido una diversificación económica, que es fundamental. Esto podemos hablar más adelante. Implica iniciar una transformación energética hacia las energías sostenibles. Es un tema que parece más complejo, pero tampoco lo es tanto si lo entiendes, si lo entiendes bien. Al final no es tan complicado, pero hacia allá va claramente nuestra propuesta. Para terminar, quería pedirle qué le podría decir a nuestra audiencia que ha perdido la fe en los partidos políticos y en todo este sistema de gobierno. Bueno, lo primero, sí, no nos gustan los políticos. A mí no me gustaban y no me gustan, porque, digamos, el perfil, el arquetipo de un político es alguien que llega al poder a manejar recursos públicos para beneficio propio y de su partido y de sus amigos. Y eso es lo que tiene que cambiar. Lo pongo por el otro lado. ¿Qué pasaría si no tuviéramos políticos? Viviríamos en una tiranía.
Entonces, si se quiere, los políticos es un mal necesario, porque si no hay políticos, no hay democracia, no hay elecciones, no hay poderes constituidos y nuestra voz se queda en nada, perdemos nuestra libertad. Entonces, como que tener políticos es el precio necesario que tenemos que pagar para vivir en libertad, en democracia. Eh, Entendiendo esto básico, que los políticos son el costo, el precio de vivir en libertad, entonces tenemos que aspirar a tener buenos políticos. Pero tener buenos políticos no tiene tanto que ver con la madera, como se dice, con las cualidades personales de los políticos. Obviamente tiene mucho que ver con eso, pero también tiene que ver con cómo funciona el sistema político. Es un sistema político que siempre ha funcionado como lo describía antes, ¿no? A partir de manejar gobiernos, gobernaciones, alcaldías y etcétera, y a partir del uso de los recursos públicos vas haciendo tu partido, vas consolidando y agrandando poder para poder acceder a más poder y retener luego el poder. Hasta el político más correcto en ese sistema o termina cediendo o termina yéndose. Entonces tenemos que aspirar, y sobre todo ustedes, Naomi, como generación, tienen que aspirar a cambiar ese sistema político. Los dejo con esa reflexión. Wow, muchísimas gracias por esa reflexión. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Ha estado increíble. Gracias por haberse tomado el tiempo. Mil gracias por estar. Ojalá que no sea la última vez, es la primera, pero ojalá que sea la primera de muchas, Noemi. Para mí ha sido un gusto conversar conmigo y un privilegio saber que nos van a escuchar más gente joven, más gente de tu generación. Necesitamos mucho más interlocución, mucho más intercambio de ideas entre tu generación y la mía. Te voy a repetir algo y te dejo con esto, que siempre he dicho en las organizaciones, las empresas que me ha tocado liderar y gerentar. La mejor combinación es ganas con canas. Los jóvenes ponen las ganas con su ímpetu, con su idealismo, con su mística, con su energía. Y los mayores ponemos las canas, con la experiencia, con el conocimiento. Ganas con canas. Esa es la combinación que necesitamos. Sí, no, y espero que no sea la última vez y que pase todo Ojalá sea esto y pronto. Gracias a volverlo a ti, invitar Naomi. Un quizás gustazo. para hablar más de propuestas.